Sin filtro, empoderando voces, desafiando estereotipos. Este episodio es un producto de la Fundación Procrear en alianza con el Territorio, Te Cuidamos, MSP y el Fondo Mundial. Agradecemos al IDEPAC, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, y a la emisora DC Radio por prestarnos el estudio de grabación. También a Revista La Calle, medio comunitario de la Fundación Procrear. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental para la salud sexual y bienestar de todas las personas, la prevención combinada del VIH. Para el día de hoy tenemos como invitado a Jonathan Pinto, quien nos ayudará a comprender de qué se trata, qué estrategias existen y cómo podemos cuidar de nuestra salud. Jonathan cuenta con una trayectoria de 14 años aproximadamente en procesos educativos en torno al VIH, prevención combinada en distintas organizaciones como Liga SIDA, Fundación Colectivo Hombres Gay y actualmente trabaja con la Subred Norte. También ha trabajado en proyectos de cooperación internacional con el Fondo Mundial y la lucha contra el SIDA. También es importante mencionar que es cofundador y actualmente codirector de la Mesa de Federación SUA LGBTI+, más con Z. Jonathan, bienvenido. Hola, un saludo pues a las personas que están aquí, a los que nos están escuchando y gracias por la invitación y sí, es más con Z, ahí lo menciono porque pues vamos de la A a la Z, todas las expresiones que están y las que van surgiendo. Ah, bueno, gracias por hacernos esa aclaración porque cuando leemos el más con Z además puede tener como muchas connotaciones, ¿no? Como que hace relación a todo lo que es LGBTIQ+, pero también al tema de cantidad. Explícanos un poco más de dónde nace ese más. Bueno, inicialmente cuando fundamos la mesa de SUA, la mesa LGBTI de SUA, pues era Mesa Federación SUA LGBTI, ahora pues estamos hablando de LGBTIQ, luego LGBTIQ+, entonces en la renovación de nuestro logo decidimos ponerle LGBTI+, con Z, uno pues porque vamos de la A a la Z, o sea, todas las letras con las que nos queramos identificar, pues ahí empiezan a salir. También tiene esa parte rescatando nuestros orígenes ancestrales, ¿no? Lo muisca, el maíz, que es como una representación de muchas cosas, entonces también desde allí ese sonido del más y no escribirlo con S sino con Z va por esa línea. Jonathan, y cuéntanos un poco, bueno, también si quieres hablarnos sobre esta mesa de Federación SUA LGBTI+, también si quieres nombrar las redes sociales que les puedan seguir y de qué trata un poco esta mesa. Bueno, la mesa Federación SUA LGBTI+, y ya que nos encontramos en IDEPAC, es una instancia de participación, que se creó aproximadamente hace 14 años. Lo creamos con una gran compañera que es Judy Monroy, también una lideresa super pro, que fue la que, de hecho, ella fue la que me invitó a ser parte del proyecto del Fondo Mundial. Recuerdo mucho que me dijo una vez como, ¿qué estás haciendo? Nada, ¿quieres ir a repartir condones? Y acá llevo 14 años repartiendo condones. Yo también sigo siendo repartidora de condones. Creo que nos conocimos también en esa experiencia en la localidad de Suba y creo que ese trabajo comunitario también, aún en la distancia, nos sigue uniendo. Sí, claro, y pues eso hace parte de la mesa. Cuando creamos la mesa, pues como instancia de participación, actualmente somos alrededor de 10 organizaciones comunitarias que la conformamos. La mesa es transversal, lo que buscamos es que desde distintas líneas podamos construir y llevar como todo este tema de qué es ser LGBTI, pero no solo hablar de LGBTI para LGBTI, sino para las demás personas, ¿sí? Porque a veces nosotros y nosotros sabemos de qué trata, pero pues la población general como que no. Entonces el enfoque se crea la mesa precisamente para poder articularnos con otros procesos, con otras instancias de participación, como una gran escuela, porque pues cuando yo inicié pues no sabía mucho del tema, y ahí con Judy, que fue una gran maestra. Estos micrófonos me recuerdan mucho cuando existía Radio Diversia, que fue mi primera escuela.
y que la mesa también permite articular con otros procesos y, por ejemplo, en mi caso personal, que me permitió tener ese puente para entrar a un gran proyecto que ha sido el tema del VIH y toda la evolución que ha tenido. Y ya que tú estás haciendo memoria un poco también, yo siempre menciono que mis primeros maestros en VIH, ¿quién fue? El compañero Roosevelt Díaz, y pues tú, porque eras la que me recibiste. Yo me acuerdo en Plaza Imperial, de hecho. Sí. Entonces, en el caso tuyo, en el caso de Roosevelt, que no solamente me enseñaron todo este tema alrededor del VIH, sino que me hicieron como tener sentido de pertenencia y cariño al mismo proyecto, porque esto no es sencillo. De pronto más adelante lo abordaremos en los retos y demás. Esto es una locura, pero tú y Roosevelt me dejaron como esa semilla de esto es bonito dentro de todo, y pues también me cambió un poco la vida porque pues yo tenía los conceptos básicos de VIH, los anteriores. Sí. Entonces acá me encuentro con otros temas, otras terminologías, otras formas de verlo. Y bueno, eso se le agradece al proceso comunitario que pues principalmente llevo en la localidad de Suba. Con la creación de la mesa, pues se expanden estas articulaciones, estos saberes, y bueno, de allí parte. La mesa sigue siendo esa instancia de participación donde pues todas las personas están invitadas. Nosotros normalmente nos reunimos en la alcaldía local de Suba o en la casa LGBTI Laura Banstein, que pues es la casa norte, que está ubicada en Suba, y en redes sociales aparecemos como Mesa F Suba LGBTI más, o sea, se escribe la palabra más con Z, porque vamos de la A a la Z. Bueno, pues primero que todo, me honra mucho esas palabras de ser parte de ese proceso y esa construcción que tuviste en este tema. Y recuerdo con mucha nostalgia, pero también honro mucho ese proceso que iniciamos por allá, no sé en qué año era. 2009. Con el ¿2000 qué? 2009. Imagínese, o sea, 2009 nos conocemos y me honra mucho saber que hice parte de ese proceso, pero también me hace muy feliz, digamos, toda esa construcción de aprendizajes que pues hemos tenido con esas personas que han sido maestras, como tú no nombraste a Roosevelt, está Trino, está Norberto, y también pues por aquí paso y le dejo un saludo a Judy, que también así pues también fue una maestra muy importante en mi proceso cuando pues hacía parte de todo este tema de la novena ronda del Fondo Mundial, y creo que allí más de construcciones de conocimientos que si bien son importantes en todo el tema de salud sexual y reproductiva, de VIH, creo que se tejen esos vínculos que, aunque yo lo que te decía ahorita, o sea, hace mucho no nos vemos, uno sabe que esa persona está ahí, y me alegra mucho de verdad estar compartiendo contigo este espacio, y espero que sean muchos más que podamos compartir, porque siempre digo, bueno, Dios y la vida nos tienen aquí y nunca nos hemos desligado, siempre seguimos también trabajando el mismo tema, y pues seguirnos actualizando en todo esto, y que también sigamos siendo formadores de esas personas que en algún momento están interesados o interesadas en ser parte de estos procesos, porque hay algo muy importante en estos temas, y es que siempre en las mesas nos seguimos encontrando los mismos y las mismas, ¿sí? Y sí es muy importante decir, bueno, hay capacidad instalada después de tantos años, se han fortalecido organizaciones, colectivos, bueno, infinidad de instituciones, pero también es muy chévere poderle dar la oportunidad a esos jóvenes que vienen, que están muy interesados en participar de estos temas, y qué chévere poder tener esas experiencias también de formación. Y ya para entrar como en el tema, cuéntanos qué es la prevención combinada y por qué es importante hablar de ella en los contextos de VIH. Bueno, la prevención combinada. Voy a iniciar porque es importante, creo que es muy importante porque, como mencionaba, cuando yo inicié en el 2009, yo tenía información de VIH por allá, del siglo pasado, no mentiras, pero sí, era una información distinta, y que esto ha ido avanzando y ha evolucionado. Entonces por eso es importante hablarlo, porque pues aún hay personas que se quedaron con esa información. Yo recuerdo mucho que nos llevaban al colegio, era una muchacha, nos llevaban al colegio una muchacha, nos hablaba de hay que cuidarse porque yo tengo VIH y me quedan 5 años de vida. Eso era lo que yo tenía en el colegio, y no como, uy, qué miedo. Entonces, ya cuando me encuentro con el proyecto del Fondo Mundial, contigo y bueno, los demás que ya hemos mencionado, pues no, esto ha avanzado,
esto ya no es lo mismo que hablábamos en los 80s. Hoy día pues ha avanzado en muchas cosas a nivel mundial, pues hay unos avances muy muy importantes. En Colombia pues lo de la prevención combinada pues se empieza a implementar y es allí donde pues que es la prevención combinada. Digamos que bueno, esto maneja como tres pilares muy importantes. Uno que es el estructural, que ese pues va todo ligado al tema de la normatividad, de sacar estas nuevas guías, que pues por ejemplo tengo en la cabeza los distintos rotafolios. El rotafolio de 2009 no es el mismo que tenemos actualmente. Entonces todas estas leyes que vienen a protegernos, de donde sale pues el tema que más adelante de pronto vamos a hablar sobre la PrEP, la PEP y todo eso, cómo está legislado, precisamente pues porque acá el papel del Estado es muy importante, ya que hace parte del derecho a la salud. Entonces esa parte estructural tiene que ver con la prevención combinada. Tenemos la parte biomédica, que pues aquí es donde está como una gran parte también del tema, que pues acá tenemos que las pruebas rápidas de VIH, las distintas pues generaciones que tenemos actualmente, tenemos el tema de los autotest, que actualmente ya están los autotest en VIH, el tema de la PrEP, la PEP, y pues no hablar solo de VIH, sino pues de otras infecciones de transmisión sexual, ya sea sífilis, hepatitis y bueno, las que puedan existir. El uso del condón, bueno, acaba toda esa parte como biomédica que volvemos al mismo, ha avanzado bastante. Y algo que me gusta mucho, lo más lindo, que es pues todo lo que tiene que ver con lo comportamental, pues es ese trabajo que hacemos las organizaciones de base comunitaria, los distintos liderazgos, que es como toda esa pedagogía. Sí, aún existe estigma, discriminación y bueno, entonces entra todo este tema educativo donde pues bajamos como todo ese lenguaje técnico que existe al territorio, a las comunidades. Entonces, esos son los tres componentes como los pilares de la prevención combinada. Hablando en otros términos, bueno, está toda la norma jurídica, está toda la parte médica, lo que tiene que ver con las pruebas de VIH, la PrEP, bueno, demás, y la parte educativa que, bueno, como educador popular creo que es muy importante. Y al combinar estas tres acciones, pues ahí tenemos la prevención combinada. Esta prevención combinada, más o menos, ¿hace cuánto tiempo estamos hablando de este término? Bueno, como término, podría decir que tengo en mi memoria un poco que desde la pandemia, pues con todos los avances que ya empezaron, cuando acá en Colombia se empieza a hablar un poco más sobre el tema de la PrEP. El PrEP también da como este avance de empecemos a hablar de prevención combinada, porque pues como que lo dividíamos, ¿no? Sí. Y no teníamos como esa claridad de que no está dividido, se conecta, ¿sí? Esto tiene que ver, o sea, no es solamente hacerse la prueba de VIH y venga, tamíceme y tómeme la prueba de VIH, sino que hay que hacer ese ejercicio educativo porque muchas veces no sabemos por qué no la estamos tomando, o en caso tal de que llegue a salir positivo, o si una persona positiva, bueno, eso más adelante lo contamos un poco en los mitos, porque de eso sí hay muchas historias. Entonces yo siento que ya estaba, o sea, desde que yo tengo memoria que estoy en el proyecto, estábamos haciendo ese ejercicio de prevención combinada, porque pues estaban las distintas luchas para normatizar, pues sacar distintas normas y demás. Estábamos haciendo toda la estrategia biomédica, que en ese entonces pues no existía, por ejemplo, la prueba de cuarta generación. Manejábamos, era esperar la confirmatoria en 15 días, y uno, ay, qué terror, o el mes. Que además que era terrible esa parte, porque era como un cuadrito. Sí, una hoja. Con una hoja como con 4 círculos. Entonces, si la persona salía reactiva, vamos que había el reactivo, y se le sacaban gotas de sangre para llenar cada círculo, y además esa prueba iba al laboratorio. Entonces, para uno como persona que está haciendo la prueba, decía, terrible ver a esa persona, decirle, oiga, venga en 15 días para saber si es negativo o positivo, porque ya hablamos de negativo positivo, sí, ¿cierto?
Sí, ya debíamos hablar si es negativo o positivo y pues si es negativo entonces toca tomar otra. Bueno, los tiempos y claro, 15 días. O sea, hablar hoy de 15 días es una tortura. Una eternidad total. Pero Entonces, eso nos tocó desde el 2009. 2009, sí, yo recuerdo mucho. De hecho, fue hasta creo que fue en el 2015 que la dinámica ya cambió porque pues ya llegaron otras herramientas. Pero yo siento que hemos venido trabajando este tema de la prevención combinada, pero ya como apropiarse fuertemente y empezar a decir prevención combinada, pues después de pandemia y se empieza a hablar un poco más. Y estos últimos 3 años se ha fortalecido más ese tema. O sea, que vuelvo y repito, no es solamente tomar la prueba, porque casi siempre que hablamos de VIH, bueno, hágase la prueba de VIH, pero lo alrededor, médico. sí, la parte biomédica, o use el condón, pero alrededor de eso hay otros factores. Hoy día con las crisis que estamos viviendo en salud y demás, por ejemplo, está la estructural, o sea, hay unas normatividades que permiten ayudarnos en el momento que nuestros derechos a la salud sea vulnerado. Claro, eso que tú dices es muy importante y desde la educación popular, como las organizaciones han venido trabajando también en fortalecer este término de prevención combinada, que como tú lo mencionas, se viene trabajando, pero hasta ahora se habla como de prevención combinada como un término. Y este conjunto de cosas y acciones que se vienen desarrollando también desde lo popular, que creo que es muy importante hablar de eso, porque hablar de términos médicos y científicos, claro, es importante desde la academia, pero cuando se está haciendo un tema de prueba, pues es importante hablar en términos que las personas entiendan. Y eso, pues hace parte de esto que tú nombras de lo popular. Hablando un poco un tema que también es como una controversia, pero que es importante que las personas tengan como ese proceso, es ¿quiénes son las personas que podrían estar en mayor riesgo de adquirir una infección por VIH? ¿Podemos hablar de ese término o ese término ya no se usa? No, yo diría que no se usa porque eso generaría también más estigma, o sea, más de lo que hay. Porque si hablamos que cuáles son esas personas que estarían más en riesgo, pues y empezamos a encasillar unas puntualmente, pues la sociedad empieza a señalarlas de una forma brutal, o sea, si aún pasa, entonces yo digo, ¿quién está en riesgo? Todas las personas estamos en riesgo. Sí, o sea, es una infección que está allí, sí, independientemente mi identidad sexual, orientación sexual, si me gusta esto, aquello, o sea, toda persona que tenga relaciones sexuales sin protección o bueno, hay que tener como ahí claridad de cuáles son las formas de infectarnos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si tenemos relaciones sexuales sin protección, estamos en riesgo, independientemente de cuál sea mi profesión, mi orientación y demás. Si de pronto yo manipulo elementos cortopulsantes y no tengo las medidas de bioseguridad para hacerlo, pues también estoy en riesgo. O en el caso que es de madre a hijo, en el momento del embarazo, si no sigo pues de tomarme la prueba cada 3 meses, estar en esos chequeos médicos, si la mamá tiene VIH, pues no se tiene como ese parto por cesárea. Bueno, todos esos protocolos que hay en el caso de una mujer embarazada, y pues que no me cuide al momento de tener relaciones sexuales o que no hayan unas prácticas de seguridad al momento de mi trabajo si manipulo elementos cortopulsantes, entonces cualquier persona estaría en riesgo. Si no hay una población puntual que uno diga, no, estás más en riesgo voy a ponerlo así directo, por ser homosexual. No lo estás, o sea, es una persona heterosexual o bisexual o como se quiera identificar, está en riesgo si tiene unas prácticas que así lo, o sea, relaciones sexuales sin protección o por ejemplo, cuando las personas que de pronto se inyectan drogas y demás y no lo hacen si comparten las agujas puntualmente, pues habría una situación de riesgo. Pero la verdad, pues todas las personas estaríamos expuestas. Sí, eso que tú dices es muy importante y lo traje aquí como punto de controversia porque pues nosotros que ya venimos trabajando el tema, sabemos que todas las personas somos vulnerables a tener una infección de transmisión sexual, infectarnos con VIH, porque como nos mencionaba una formadora de En Territorio que se llama Laura Bautista, hace 8 días ella nos decía, es que hay personas que dicen, no, pero tranquilo, es que ella tiene doctorado, entonces a lo mejor ella no
no es no puede ser un riesgo, no puede ser una persona que viva con VIH. Pero sí hay muchas personas que a lo mejor nos están escuchando que tienen esos imaginarios todavía, ¿sí? Como, ay, no, de pronto esto es de un sector específico y a mí no me va a tocar. Pero ya, digamos, hablando de este tema, las personas que hemos estado mucho tiempo hablando sobre salud sexual y reproductiva, que aún tenemos muchos términos por aprender, muchas cosas que desaprender, sabemos que todas las personas estamos en riesgo de una infección, infección por VIH, además, ni siquiera teniendo una pareja estable, porque eso también es un mito, ¿no? No, yo tengo mi pareja estable, ¿yo qué le voy a decir que usemos condón? No, ¿yo qué le voy cómo voy a cometer este pecado? Que muchas parejas dicen eso. Y creo que eso también es un error, porque la confianza no es un método de protección. Y ahí también estamos siendo vulnerables porque no sabemos esa otra persona qué prácticas tenga, ¿no? Entonces ahí puede ser un riesgo de infección. ¿O qué dices tú en ese tema específicamente? Sí, de hecho mientras tú estabas hablando, hoy mismo me pasó algo que como estaba en la jornada tomando pruebas y pues atendía a una chica trans. La chica trans se sale del consultorio, pues del espacio donde estábamos tomando la prueba, y entró otra señora, se quedó mirando la sala y me dijo, ¿y no vas a limpiar la silla? Y yo le dije, no, no es necesario. Pues ya no estamos en tiempo de COVID, no es necesario. Sí. Le dije, no es necesario. Dijo, se me acercó y me dijo, no, pero es que es una persona trans. ¿Y qué tal que sí tenga VIH y yo me siente ahí? Y yo, eso me pasó hoy. Y yo, pues claro, uno se sorprende, uno dice, uy, en pleno así, 2025, escuchar eso. Y pues sí, por eso es muy importante el componente educativo. Sí. Y pues claro, yo le digo, no, su merced, la única forma de infectarnos es relaciones sexuales sin protección o contacto de sangre con sangre directo. Yo siempre menciono esas dos, pues porque pues el del embarazo se menciona en algo específico, y dijo, ay, ¿en serio? Entonces yo me puedo sentar, yo siéntese tranquila que me facilita hacer el ejercicio. Entonces yo, ahí es donde uno interviene, hacer esa labor educativa, y de hecho se acercó otro señor y ella le dijo, ay, mire que la prueba no duele y está muy chévere porque aprendí algo nuevo, acá están enseñando y esa es la idea. Primero quitar esos estigmas de que, pues porque uno sea una persona con una orientación, una identidad de género distinta, pues no, eso ya está mandado a recoger. Y ahí hay parte, pues esa parte educativa es muy importante. Me alegró que la señora lo entendió y dijo, ay, qué chévere ya, o sea, y se sintió ya tranquila, confiada, y yo, bueno, qué fuerte que, como digo, que 2025 aún lo encontremos. La segunda parte me decías que era, ay, se me fue. No, pues digamos que es como se han resuelto preguntas sí. que en el transcurso de la conversación. Ah, ya recordé. Pues el tema de las relaciones estables. Sí. Yo lo voy a hablar desde la experiencia porque nos llegan personas que dicen eso. No, pues yo no, yo soy tranqui porque tengo una relación estable, mi pareja es estable y pum, salen positivos. Uh-huh. Entonces ahí quedan como, o le dicen a uno, no me voy a tomar la prueba porque yo tengo una pareja estable y demás. Sí. Y uno le dice, mira, tú estás acá y pues vamos a conversar contigo en este momento y es sobre tu vida sexual directamente. La otra persona, como tú mencionabas, no sé quién es, no conozco su vida sexual, y para nosotros una situación de riesgo es relación sexual sin protección. Puede que ustedes tengan pareja estable, pero nosotros desde la parte médica vemos no hubo protección, entonces pues tomémonos la prueba, como nos hacemos el chequeo de cómo está nuestro peso, cómo está nuestra tensión arterial, pues también hagamos al menos una vez al año un chequeo de no solo VIH, sino las otras infecciones de transmisión sexual, porque el ser humano es muy complejo. No sabemos, o sea, hay una frase popular que dice, ojos vemos, corazones no sabemos. Sí, y otras cosas tampoco sabemos. O sea, entonces puede que sí, que sea una relación muy estable, muy bonita y demás. Puede que de pronto no, un descache por aquí. Bueno, ahí ya uno no entra a, digamos que a señalar, sí, como, ay, les pusieron los cachos, no, pues una práctica y ya. Entonces, por eso es importante, yo siempre digo, es importante, si tenemos una vida sexual activa, si tengamos pareja estable, tenerlo dentro de nuestra rutina médica es
es súper importante, así como visitamos el odontólogo, todo, o sea, hacernos un chequeo. Entonces no es tener una pareja estable como que no es Garantía. como garantía y no es como decir tengo pareja estable entonces no me tomo la prueba. No, hay que tomarnos la prueba porque pues no sabemos y en la realidad, o sea, yo lo hablo desde la experiencia, en la realidad nos ha pasado que la persona va súper confiada y pum, se lleva su momento incómodo de la vida porque, bueno, ya entran otros procesos donde otros profesionales entran ahí a dialogar porque dicen, no, ¿y cómo me pasa esto a mí? Pero sí, o que por una sola vez, hay casos de que por una sola vez que no me cuidé, pues ocurrió que me infectaron de VIH. Sí. Y eso que tú dices es muy importante además porque es la psicoeducación, ¿no? En tema del uso del condón. Además porque como tú mencionas, o sea, estamos en pleno 2025 y aún seguimos pensando que el condón solo se usa con parejas como extramatrimoniales o con la persona que yo puedo creer que es un riesgo, que me puede infectar y el condón debe ser como una herramienta que debemos utilizar en todas las prácticas sexuales. Y hablo de la psicoeducación también porque pues tiene que ver con el tema del machismo, con el tema de cómo uno se cuida también, porque me acuerdo hace muchos años que no recuerdo muy bien cómo la ley, pero si una persona infectaba a otra persona con VIH, pues tenía como casi que un delito, era pues, porque yo sabía que tenía VIH, pero infecté a esa persona, pero hoy en día, pues todos tenemos el deber y el derecho de protegernos. Entonces, si yo tengo VIH y la otra persona no lo sabe, pues lo mínimo es usar el condón y tampoco estar contando, no, si es que esa persona tiene o no tiene VIH. Es como usar el condón independientemente sea la pareja estable o no. Es así, ¿no? Sí, pues ahí hablamos, creo que esa ley pues es el tema de propagación de enfermedades que está. Pero tú tocas algo muy importante y pasa cuando nos dicen que, bueno, lo ideal en una relación sexual sí es que ambas personas se protejan, o sea, si la persona no me ofrece el condón, yo también tenga como esa forma de decir, hey, yo quiero usar el condón. Pero si ambos lo omitimos, la responsabilidad es compartida. Sí, de acuerdo. Sí, eso es lo creo yo, o sea, yo creo que porque me dicen, no, es que esa persona me infectó, pero tú le solicitaste el condón, no, pero tampoco me dijo, y no, pues digamos que no es fácil decir, es más fácil decir, uno dice que actualmente el VIH es una enfermedad crónica similar a la tensión alta, pero no es lo mismo en decir, yo estar en un grupo y decir, yo tengo tensión alta, ay no tomes Tintico, tómate la pasta, yo tengo VIH y, sí, porque aún pasa. Entonces, frente a ello, pues siento que cuando uno está con una persona y si es consensuado, la responsabilidad es en conjunto. Si la otra persona no me lo ofrece y yo tampoco lo pido, pues bueno, yo también tengo la opción de decir, ven, yo quiero utilizar condón. Ya si la otra persona me dice, no quiero, bueno, yo sí quiero, entonces ahí sí no hay nada. Sí, eso que tú dices es muy importante, la responsabilidad compartida y también un tema de estigma de que es muy normal o natural ir a comprar condones, ¿sí? O sea, es como ir a comprar toallas higiénicas, copas menstruales, comprar condones también es muy normal y creo que aún a muchas personas les da pena ir a comprar un condón, ¿sí? Y también le da pena ir a hacerse una prueba de VIH. Entonces creo que también es muy importante seguir reforzando todos esos temas de psicoeducación que si bien el Fondo Mundial, en territorio, las organizaciones de base han puesto un grano de arena en muchos escenarios, en temas psicoeducativos, aún uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para sensibilizar a toda la población en general de que usar el condón es muy normalizado? Me acuerdo hace muchos años que existía un condón como es un performance, no sé si es la palabra correcta, que era el condón rico y entonces una persona se ponía el condón y se iba por todos los lados entregando condones y aún a veces siendo regalado la gente decía, no, yo para qué uso eso, no, gracias, que irrespeto que me esté dando usted un condón. Y aún sigue pasando, entonces uno dice como, ¿qué herramienta debería manejar uno? Bueno, está las redes sociales, los medios digitales, tecnologías de la información, pero aún sigue siendo mito ir a comprar un condón. Sí, y sigue siendo mito y también
también dependiendo quién lo tenga, siguen habiendo prejuicios, ¿no? Yo soy de los que digo, porque sí me llegó, yo usé el condón rico. Ay, yo lo yo no ponía. tenía el condón rico. Yo era uno de los tantos, yo era el verde, porque eso me decían Power Ranger, eran colores Sí, sí, distintos. Yo era el sabor limón. Y le decían a uno, ay, ustedes están propagando para que todo el mundo tenga sexo. Y nosotros, no. O sea, y si yo te regalo un condón es para que cuando tú tomes la decisión de tener una relación sexual, en lo posible te protejas. Sí. Es más, ni siquiera estamos diciendo protéjase, no, en lo posible protéjate, porque pues al final cada quien toma la decisión. Pero si hay un ejercicio educativo donde, mira, tenemos esto, úsalo en lo posible, ¿sí? Cuando nosotros hacemos nuestras jornadas en calle, pues regalamos condones y les decimos en lo posible usarlos. Alrededor de eso, pues hay como hay estereotipos también. Por ejemplo, si una mujer tiene un condón en el bolso, entonces ya aún escuchamos, uy, pero está con cuántos y no sé qué, sí. y, todas esas palabras denigrantes que se suelen usar. En cambio, si un hombre lo tiene, no es lo mismo, como que, bueno, ese es responsable. Sí. Entonces uno dice, no, pues la persona, sea mujer, hombre, la persona pues tiene un condón, ambas partes son responsables, Sí. y hay que cargarlo, sí, y si pasa todavía en los jóvenes, no crean, uno saca el condón y como con esos nervios de, ay, un condón, y ¿qué es eso? Y como que no, pues véanlo tranqui, o sea, toquen, miren qué es. Y sí, yo cuando voy a mercar a veces me pongo a chismosear a cómo están los condones, porque hace mucho tiempo no compro, ya sea porque me lo regalan, y ya están después, o sea, se exhiben Sí. allí, y qué texturas y colores. Da nervios todavía comprarlo, claro, porque pues van a pensar, ay, está comprando condón, quién sabe con quién va a ir a estar. Claro, además Entonces, como que a quién le importa. sí, los prejuicios de que es más fácil como ir a comprar un condón a una droguería, a una farmacia, que ir a comprar un condón a un supermercado, ¿no? Entonces todo el mundo está con sus hijos haciendo mercado, comprando la leche, el pan, los huevos, y uno está comprando un condón. Entonces la gente siempre hay esa mirada como, pero ¿Para dónde va? no, mire, esa tiene una cara. Y Porque me- puede pasar. Entonces sigue siendo estigma alrededor de que aún ya en el año que estamos y la gente sigue estigmatizando la compra de un condón, por ejemplo. Sí, o sea, hablando de ese tema y aterrizándolo por acá, como cuando tú me mencionabas que quienes se podrían infectar, sí existen grupos poblacionales más vulnerables, Sí. precisamente porque estos grupos poblacionales vulnerables, unos no tienen acceso a esta información, o sea, los que tenemos esta información, de alguna forma, pues voy a decirlo así, somos privilegiados porque pues hemos leído, hemos tenido esos espacios, que de pronto yo puedo ir a un supermercado y comprar un condón y pues a mí me va a dar pena y Sí. me vas a reír de lo que me digan, pero si hay unos grupos poblacionales que enfrentarse a esa situación es incómoda, o que vaya, o ir a la EPS. A mí me cuentan historias, no, es que yo voy a la EPS, pero es que nunca me lo ofrecen, no me dicen nada, me hacen un poco de preguntas, y pues yo hablo desde lo que me cuentan porque mi experiencia personal es distinta. Debe ser porque cuando yo a la EPS digo, yo trabajo con la Subrenorte y trabajo en el proyecto de VIH. Y quiero una prueba de VIH y no ni siquiera me preguntan nada, Sí. me la lanzan. Deben ser porque no, esta persona Claro. debe saber mucho, está súper empoderada, me imagino yo. Mm. Pero entonces la población vulnerable, que ya sea por su orientación sexual, que por ejemplo, qué pena, voy a poner de ejemplo una persona trans, que siente miedo de que si yo no he hecho el cambio de nombre me llame por el nombre Claro. que no es, entonces yo que voy a ir allá a la EPS, que la EPS me puede regalar los condones o tomar la prueba, pero Sí. qué pereza ir allá a sentirme de esa forma, o si yo hago trabajo sexual, tener que ir allá y contar, o sea, quiero la prueba, ¿por qué quiero la prueba? No, pues quiero la prueba porque tengo una vida Claro. sexual activa, no, pero tiene pareja estable, no, pues no. ¿Cuántas parejas estables? Sí. Yo como que soy trabajador sexual. Hay personas muy empoderadas que dicen, no, pues sí, soy trabajadora sexual, Sí. sí, de una, pero hay otras personas que no. De pronto ir a comprar, entonces esas barreras que encontramos al acceder a algunos insumos, ya sean los condones en un mercado por cómo me van a mirar, o en la misma EPS con todas las barreras que pueden existir, entonces hacen que existan esas poblaciones vulnerables, que a partir, o sea, por sus prácticas, digamos, si uno hace trabajo sexual, pues un riesgo de llegar a infectarse, si no me protejo,
es un poco distinto así yo soy una persona que mis prácticas sexuales no son concurrentes o con la misma persona. Entonces, cuando encontramos una serie de barreras en el sistema para acceder a la prevención, a la misma educación, ahí es donde empezamos a encontrar grupos focales, o sea, poblaciones que son vulnerables. Y ¿sí? tú nos puedes nombrar como esas poblaciones clave que son importantes para este tema. Pues yo diría que población vulnerable estarían los jóvenes, a pesar de que que tenemos información ahí en redes y demás. Hay tanta información que se satura la cosa, ¿sí? Porque sí, he tenido usuarios que no, es que yo leí en internet tal cosa y estoy súper asustado. ¿Y dónde leíste eso? Entonces yo le comparto como la información ya científica, la veraz. Entonces siento que pues con tanta información las personas jóvenes están ahí como pueden ser población vulnerable. Las personas que hacen trabajo sexual, uno pues porque aún está estigmatizado, hay compañeras que se están peleando ahorita sí, porque ahí dicen que son actividades sexuales pagas, que es trabajo sexual. Yo estoy de la línea que es trabajo sexual porque es un trabajo. Un ejercicio, sexo por supervivencia, bueno, sí, un montón de pues términos. ahí y entonces desde su práctica sexual, desde la práctica, hablando de la práctica que pues estás haciendo un ejercicio donde puedes estar con distintas personas, y pues es una población que es vulnerable en el sentido de que pues abiertamente aún encuentra esas brechas a la hora de entrar al sistema de salud. Las personas, acá es muy importante aclarar de que cuando hablamos de LGBT queremos romper con eso, que hubo una época que decían que el VIH era la enfermedad de los homosexuales. ¿Sí? O sea, queremos romper con eso. Acá cuando mencionamos LGBT y lo asociamos con VIH es porque precisamente volvemos a esas barreras que están en el sistema porque cuando yo me presento a la EPS y si para la persona de la EPS yo me veo muy homosexual, ¿por qué me ofreces de una vez la prueba de VIH y no me ofreces otras cosas que yo pueda estar necesitando? ¿Sí? Entonces, las personas, por ejemplo, las personas trans también, lo que mencionábamos hace poco de que cuando entro a la EPS no me van a tratar como yo me identifico, entonces claro, se vuelven población vulnerable en el sentido de que encuentran barreras en el sistema de salud para acceder a una prueba de VIH o a la PrEP o a los condones. Sí. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de población vulnerable. Actualmente, por ejemplo, todo el tema de migración que hemos tenido como de países vecinos como Venezuela, cuando llegan a otro país sí que no tienen como el PPT o el pasaporte, entonces son personas que llegan que el sistema de salud de alguna forma no los cubre, no los protege, pero pues también obviamente somos seres humanos que tenemos unas necesidades, y al estar en un país donde pues es que suena un poquito por feo, por no estar regular, que pues es un tema ya técnico y normativo, no puedo acceder a eso. Entonces eso se convierte de alguna forma en población vulnerable también, que tenemos que pues lanzar la mirada y ofrecerles pues todos estos temas de prevención. Okay. Y ya para ir cerrando, es que bueno, ya como hemos hablado tantos temas en la conversación, hablarnos un poco sobre la PrEP. Bueno, la PrEP, eso hace parte de la prevención combinada. Que bueno, la PrEP ya, eso también ha sido una lucha también para que se involucrara en el tema de salud, bueno, que no importa si eres subsidiado contributivo, lo cubre las EPS, debería cubrirlo. La PrEP es una forma de prevención puntualmente de VIH. Eso es importante mencionarlo porque pues hoy día ya varias personas están accediendo, quiero acceder a la PrEP, estoy interesado en la PrEP, pero es muy importante mencionar que es un medicamento que nos permite prevenirnos de VIH, que si yo tengo contacto con el virus y no use condón, pues de alguna forma estoy protegido.
Pero ahí volvemos a hablar del tema de la prevención combinada, que no es solamente, que cuando hablamos de que solo va a prevenir el VIH, nosotros cuando hablamos de PrEP, pues damos la sugerencia que también usemos el condón. Sí, eso nos minimiza. ¿Este término de PrEP es lo mismo que profilaxis? No, es distinto, la PrEP y la PEP. La profilaxis es para un escenario totalmente distinto. Hablamos primero sobre la profilaxis. Acá en Colombia está regulado en 3 momentos, que es cuando de pronto hay violación, ¿sí? Cuando hay un riesgo biológico por mi trabajo, que de pronto, por ejemplo, yo estoy tomando pruebas de VIH y me llega a chuzar con una jeringa, entonces se cuenta como riesgo laboral. Y la tercera, que es en el caso tal de que estén en una relación sexual y se me rompa el condón, que tenga un accidente en el momento de la relación sexual, que se rompa el condón, perdón. Ahí lo puedo activar la PEP, que es un medicamento que si lo consumo va a evitar que si tuve contacto con el virus se desarrolle en el cuerpo. Okay. Pero ahí tiene unas características puntuales, aparte de las 3 que ya mencioné, tiene que hacerse antes de 72 horas. O sea, si yo tuve un suceso que se me rompió el condón, tengo antes de 72 horas para ir por urgencias, se va por urgencias, tienen que tener paciencia porque, pues, o sea, hacen todo el tema del triage y bueno, si hay personas adelante con otras patologías, algo distinto, pues no van a atender tan rápido. Claro. Eso es lo primero que uno le hace a los usuarios porque quieren que los atiendan ya, a veces por sus nervios. No, hay que tener paciencia un poco. Sí es importante hacerlo antes de 72 horas y pues seguir lo que nos diga el profesional en salud. Ahí nos van a tomar una prueba de VIH y demás, se toma aproximadamente en un periodo de tiempo de un mes. Y lo que les menciono, eso va a prevenir de que si tuve en esa situación de riesgo me pueda infectar. Entonces esa es la profilaxis. La PrEP, puntualmente la PrEP, son unos medicamentos que cuando ya lo empiezo a tomar, esto me va a evitar de que me pueda infectar en cualquier momento de VIH. Pero sí es un medicamento que voy a tomar como pues todos los días. Okay. Sí, es muy similar, yo lo pondría similar como cuando una persona está planificando. Que toman una pasta todos los días pues para no quedar en estado de embarazo. Entonces en este caso sería la PrEP la que tomaríamos. Hay 2 formas de tomar PrEP, que una es todos los días y la otra se llama por demanda inducida, que es que yo sé que yo soy una persona que de pronto pues no tengo sexo todos los días, pero este viernes me voy para una orgía. Sí. Y la voy a pasar chévere y me quiero proteger con todo, con condón, pero también quiero tomar la PrEP. Entonces, esa es la regla 2-1-1, que tomamos 2 pastas 24 horas antes del suceso, después una pasta 24 horas después y otra pasta 48 horas después. Sí, algo importante de la PrEP para que sea muy eficaz es que siempre se tome a la misma hora. Si la estoy tomando todos los días y me la tomo todos los días a las 9 de la noche, que sea ese horario. Hora. Sí, eso nos va a permitir de que tenga mejor adherencia, o sea, que el tratamiento nos funcione. ¿Y este PrEP tenemos acceso fácil? No, pues lo ideal, y es una recomendación es que no nos automediquemos. Sí, eso es lo principal, que siempre haya acompañamiento médico. Porque pues uno puede escuchar que de pronto no, o sea, no, yo le compro la prueba a tal persona, a un amigo, no, en lo posible siempre que haya acompañamiento médico, porque pues ahí van a hacer una serie de exámenes para saber si nuestro cuerpo, bueno, 1, si uno es apto, 2, si el cuerpo pues es un medicamento fuerte, entonces hay que mirar que el cuerpo lo llegue a resistir o esté en unas buenas condiciones, y pues hay que hacer un seguimiento cada 3 meses para ver cómo va a ser prueba de VIH y que nos está funcionando. Pero lo más importante, no nos automediquemos, siempre busquemos ayuda de profesionales en salud, ya sea con la EPS o en algunas fundaciones donde pues está toda esta asesoría del tema de la PrEP. Okay, bueno, el tema de hoy fue muy fundamental en este tema en salud sexual y reproductiva, saber sobre la PrEP, la PEP, la prevención combinada. Y ya por último, déjanos un mensaje de todo este tema que hablamos el día de hoy.
Pues que no le tengamos miedo, uno, a hacernos la prueba de VIH, no le tengamos miedo, hagámonos la prueba. Un diagnóstico temprano nos permite tomar buenas decisiones. Ya VIH no es sinónimo de muerte, o sea, tiene un tratamiento que es muy bueno. Y hablemos del tema, hay que hablar de sin tabúes, sin miedos, quitar todos esos estigmas, porque sí hay muchísimos, y pues las personas que viven con VIH viven común y corriente, y lo más duro que hay es cuando hay esos estigmas. Y pues como ya lo hemos mencionado, todas las personas estamos expuestas, entonces nada, que sigamos consultando más, ojalá nos acerquemos a organizaciones de base comunitaria, sea Liga SIDA, Procrear, Red Somos, que tienen equipos de trabajo muy buenos. La mayoría hacemos un trabajo voluntario, comunitario bien bonito, entonces ahí van a encontrar eso. Entonces no le tengamos miedo, uno, a hacernos la prueba, tampoco nos tengamos miedo a comprar un condón si toca comprarlo, y hablar del tema, hay que hablarlo y bueno, y vivir esas realidades que estamos actualmente. Bueno, Jonathan, muchas gracias por este episodio importante. Recordarles que este episodio es un producto de Fundación Procrear, con el apoyo en territorio, la estrategia Te Cuidamos, MSP y Fondo Mundial. Agradecemos al IDEPAC, al Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y a la emisora DC Radio por prestarnos el estudio de grabación, y a Jason, que siempre nos apoya, que está por allá atrás todo el tiempo, y también a Revista La Calle, medio comunitario de Fundación Procrear, y no menos importante a Milena, que es también quien nos apoya con todo este proceso de comunicación. Muchas gracias. Esto fue Sin Filtro, empoderando voces, desafiando estereotipos. Sin Filtro.